Bajo el implacable sol de las pampas argentinas, un perro pastor alemán yacía indefenso, atado, abandonado y solo entre la hierba amarilla. Nadie sabía cómo había terminado allí, pero cuando dos pumas se acercaron, con la mandíbula baja y ojos afilados, el destino que todos temían parecía inevitable. Hasta que, en un giro que nadie podría haber anticipado, la naturaleza misma rompió sus propias reglas. La llanura se extiende por kilómetros a la redonda, un mar vivo de pastizales dorados, algarrobos y sombras cambiantes. Aquí, cada criatura cumple su papel en un ritmo antiguo y brutal, cazador y presa, depredador y víctima. La mayoría de los días es un mundo gobernado por el instinto y el hambre, por la persecución y la muerte. Pero algunas mañanas, incluso los lugares más salvajes son testigos de historias que nadie creería. Era justo después del amanecer cuando la primera camioneta del safari avistó al perro. Era grande para ser un pastor alemán, aunque sus costillas asomaban bajo su pelaje sucio y enmarañado. La soga le cortaba las patas, atándolo a una rama caída, justo fuera del alcance de un charco que se había secado casi por completo. Estaba deshidratado, con la lengua hinchada y los ojos vidriosos de dolor. Moscas recorrían su hocico y cada pocos segundos gimoteaba suavemente, casi demasiado cansado para resistir. Quien lo había dejado allí no solo lo había abandonado, sino que pretendía que fuera olvidado. Pero la llanura no olvida. Dos figuras se deslizaron entre la hierba, silenciosas y elegantes, pumas, un macho maduro con el pelaje salpicado de polvo y una hembra joven con ojos atentos y hambrientos. Se acercaron atraídos no por la curiosidad, sino por el olor de la debilidad. Los guías en la camioneta observaron desde una distancia segura cámaras listas, seguros de que estaban a punto de presenciar la lección más dura de la naturaleza. Pero lo que sucedió a continuación dejó en silencio incluso al rastreador más experimentado. Los pumas no atacaron, al menos no al principio. El macho olfateó al perro, caminando a su alrededor. La hembra bajó la cabeza, moviendo las orejas como si escuchara un sonido que los demás no podían oír. El pastor alemán, demasiado débil para moverse, demasiado desesperado para correr, simplemente los miró con la mirada firme. Durante un largo minuto que pareció eterno, depredador y presa compartieron el mismo aire polvoriento. Y entonces, los pumas hicieron algo que nadie pudo esperar. Comenzaron a trabajar sobre la soga. Los guías no podían creerlo. Los pumas no estaban cazando, no estaban jugando, estaban tratando de liberarlo. Y desde ese momento, el día en que la naturaleza rompió sus propias leyes, nada en la llanura volvió a ser igual. Mientras el sol ascendía en el cielo, el verdadero peligro y el verdadero milagro apenas comenzaba. El sol matutino pintaba la llanura con tonos dorados y escarlatas, haciendo que cada brizna de pasto brillara como si estuviera cubierta de fuego. El aire fresco de la mañana no duraría mucho. Pronto, el calor se volvería insoportable, una advertencia para cualquier animal que quedara sin sombra ni agua. Al borde de un camino angosto, una camioneta de safari, maltrecha, esperaba en silencio. En su interior, 3 turistas presionaban sus rostros contra las ventanas abiertas, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos. Su guía, un hombre del lugar llamado Samuel, delgado y curtido, levantó sus binoculares y volvió a escanear la escena, sin querer creer lo que veía. «Eso es un perro», susurró una de las turistas, casi sin voz. Samuel asintió lentamente, frunciendo el ceño. «Un pastor alemán. Alguien lo dejó aquí». El perro yacía de lado, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Su pelaje, que una vez fue negro y marrón, ahora estaba manchado de barro y sangre. Sus patas estaban irritadas donde la soga le había raspado la piel hasta dejarla en carne viva. A pesar de su sufrimiento, el perro sostuvo la mirada de Samuel a lo lejos con una extraña y firme dignidad. El estómago de Samuel se revolvió. Había visto crueldad antes, animales abandonados, antílopes atrapados, trampas de cazadores furtivos. Pero un perro,
criado para servir y confiar, dejado para morir en territorio de pumas, era algo completamente distinto. Los turistas comenzaron a murmurar nerviosos. Una buscó su celular, otra alcanzó una botella de agua, desesperada por ayudar, pero Samuel levantó la mano. «Esperen, no se muevan, no abran la puerta, miren». De entre la hierba alta emergieron los pumas. Primero el macho, una bestia enorme, con el pelaje salpicado por el paso del tiempo y cicatrices. Se movía con la autoridad lenta de quien ha sobrevivido a todas las pruebas que la llanura puede ofrecer. A su lado, la hembra mantenía el paso, con un pelaje brillante de juventud y ojos agudos y atentos. Se detuvieron a pocos metros del perro, moviendo la cola en una comunicación silenciosa. Dentro de la camioneta, la tensión se cortaba con cuchillo. Los turistas contuvieron la respiración. Los pumas rodearon al pastor alemán, olfateándolo con cautela. El perro apenas se movió, solo giró la cabeza para seguirlos con la mirada. Sus ojos brillantes de dolor pero claros, casi desafiantes. La hembra acercó su nariz, inhaló su olor y luego se echó hacia atrás, insegura. El macho se acercó, bajando la cabeza hasta quedar casi hocico a hocico con el pastor. No hubo gruñidos ni rugidos, solo una larga y profunda mirada. Samuel observó, hipnotizado. Su instinto gritaba que aquello terminaría mal. En la naturaleza, la debilidad es una invitación. Los pumas no muestran piedad, pero algo en ese momento se sentía distinto. El macho mordisqueó la soga suavemente. La hembra imitó el gesto, rascando con cuidado los nudos. «¿Están ayudándolo?», susurró la turista más joven, con voz temblorosa. Samuel no respondió. No sabía. El pastor alemán cerró los ojos mientras la enorme cabeza del puma se movía sobre él. La soga, raída y reseca por el sol, resistió al principio, pero tras unos minutos de arañar, morder y aplicar fuerza bruta, uno de los nudos cedió. El perro gimió, suave, inseguro, un sonido más perdido que asustado. Los pumas trabajaron juntos en silencio, sin mostrar los dientes, sin volverse agresivos con el perro. Por un instante, parecía que habían olvidado qué eran, depredador y presa. Eso ya no importaba. Samuel finalmente exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿Deberíamos ayudar?», preguntó una turista, incapaz de apartar la mirada. Samuel negó con la cabeza. «Todavía no. Ellos mandan ahora. Si intervenimos, puede volverse violento, para ellos o para nosotros». Después de aflojar el último nudo, los pumas se retiraron un paso. El perro quedó inmóvil, demasiado débil para levantarse. La hembra se sentó junto a él, con los ojos entrecerrados contra el sol de la mañana, como desafiando a cualquier otro animal a acercarse. El macho dio una vuelta lenta y luego se acomodó en la hierba a unos pocos metros, vigilando. Por primera vez desde el amanecer, la llanura guardó silencio. No cantaron pájaros, no zumbaban insectos, ni siquiera el viento se movía, como esperando lo que vendría. Samuel tomó su radio y susurró a los guardaparques en el lodge principal. «No van a creer esto. Necesitamos un equipo médico y refuerzos. Mandad ayuda, pero en silencio». La respuesta llegó con estática. «Recibido. Vamos para allá». Mientras el sol subía, el calor hacía vibrar el suelo. El pastor alemán, temblando, intentó incorporarse. La hembra lo observó y, sorprendentemente, le dio un suave empujón con la nariz, como animándolo a levantarse. El perro logró levantar unos centímetros el cuerpo antes de caer de nuevo, con el costado subiendo y bajando, la lengua afuera. Los turistas estaban sin palabras. Lágrimas brillaban en los ojos de la mujer más joven, pero en la hierba más allá, otros ojos observaban también, llenas, atraídas por el olor a sangre y debilidad, y más lejos, el ruido distante de otro motor, una camioneta de cazadores furtivos que se acercaba hacia el horizonte. Samuel sabía que esa frágil paz no duraría. Arrancó la camioneta, el corazón latiéndole fuerte, porque en la naturaleza, la diferencia entre milagro y tragedia puede ser cuestión de minutos. Y mientras la camioneta avanzaba, cada latido contaba,
por el perro, por los pumas y por cualquiera lo suficientemente valiente para creer que, a veces, incluso la naturaleza puede elegir mostrar misericordia. Samuel agarró el volante con todos sus instintos en alerta máxima. Había guiado a cientos de turistas por estas tierras, pero nunca había visto algo así. El pastor alemán, casi inconsciente, yacía entre dos pumas que, por razones que escapaban a toda lógica, habían elegido protegerlo en vez de cazarlo. Al avanzar la camioneta, los pumas levantaron la cabeza. La hembra se colocó firmemente entre el vehículo y el perro, orejas hacia atrás, ojos dorados entrecerrados. El macho se puso de pie, con la melena erizada y el cuerpo enorme bloqueando el sol. Samuel frenó, con el motor al ralentí. «Tranquilos», murmuró. «No venimos a lastimar a nadie». Los turistas guardaron silencio, con el corazón latiendo fuerte y las cámaras temblando en sus manos. Por la radio, la voz de un guardaparques se escuchó. «Estamos cerca, a unos 800 metros. ¿Algún signo de agresión?» Samuel apretó el botón, susurrando. «Los pumas están protegiendo al perro. Repito, protegiendo, no cazando. Avancen despacio, traigan tranquilizantes. Por precaución». Observó a los pumas con atención, leyendo cada movimiento de sus colas. Cualquier gesto brusco, cualquier signo de amenaza, y el milagro podría romperse en un segundo. Mientras tanto, el pastor alemán luchaba por levantar la cabeza. Sus ojos buscaban a Samuel, suplicantes, confiados. El pecho de Samuel se apretó. Quedaba muy poco tiempo, pero la llanura nunca estuvo vacía por mucho tiempo. Desde el este, un aullido resonó, agudo y burlón. Hienas. Dos salieron sigilosas de la maleza, atraídas por la sangre y la oportunidad. Sus cuerpos eran delgados y hambrientos, las mandíbulas relucían con anticipación. Una dio la vuelta amplia, la otra se agazapó, esperando una señal de debilidad. La hembra no dudó. Se levantó mostrando los labios en un gruñido silencioso. Las hienas vacilaron, evaluando sus chances. El macho se unió a ella, plantándose junto al pastor, con la cola moviéndose como advertencia. Por un momento, depredador frente a depredador, un enfrentamiento tallado por siglos de rivalidad. Las hienas dudaron, pero entonces otro llamado se levantó. Más de ellas se acercaban entre la hierba. Las probabilidades cambiaban. El pulso de Samuel se aceleró. «Tenemos que actuar», susurró a los turistas. «Vamos a intentar sacar al perro, pero solo si los pumas nos lo permiten». Una turista, pálida y temblorosa, preguntó: «¿No atacarán si nos acercamos?» Samuel negó. «No lo sé, pero si no hacemos nada, las hienas lo matarán. No podemos quedarnos mirando». A lo lejos, el rugido de otro motor creció, una camioneta vieja y maltrecha, con la pintura del color del polvo. El corazón de Samuel se heló. Cazadores furtivos. No estaban ahí por el perro ni por la misericordia. Si veían a los pumas rondando una presa, podrían disparar. Por trofeos, por dinero. Samuel tomó sus binoculares y escudriñó el horizonte. La camioneta aminoró. Figuras adentro observando la escena a través de ventanas sucias. El tiempo se agotaba. Los guardaparques llegaron al final del camino, su propia camioneta avanzando lentamente, puertas abiertas. Dos hombres con rifles de dardos tranquilizantes se deslizaron silenciosos por la hierba, manteniéndose bajos, comunicándose solo con señas. Samuel agitó una bandera naranja, baja y deliberada, señalando no disparar, salvo que sea absolutamente necesario. Habló al radio con voz urgente pero calmada. «Tenemos que distraer a las hienas y a los pumas. Si logramos que los pumas se fijen en nosotros, tal vez los guardaparques puedan acercarse y sacar al perro». Uno respondió: «Estamos listos. Esperamos tu señal». Samuel se volvió hacia los turistas. «Quédense en la camioneta, pase lo que pase. Cierren las puertas. Si algo ocurre, no se muevan». Salió, levantando los brazos, con el corazón latiendo fuerte. «Tranquila, nena», llamó en voz baja a la hembra. «Solo queremos ayudarlo». La hembra observó moviendo la cola. El macho mantuvo su posición, un gruñido bajo en el pecho. Las hienas comenzaron a acercarse, alentadas por la distracción.
Sus risas resonaban, un sonido cruel y profundo. Una se lanzó hacia adelante, mordiendo la pata del pastor, pero la hembra saltó, mostrando los dientes, enviando a la hiena al suelo. La camioneta de los furtivos esperaba a distancia, con hombres adentro susurrando y armas visibles en el tablero. Samuel avanzó lentamente, cada músculo tenso. Los guardaparques se acercaron despacio, dardos tranquilizantes listos, ojos fijos en los pumas. Y entonces, de repente, el macho rugió, profundo y estremecedor, un sonido que retumbó por toda la llanura y espantó a las aves de los árboles. Las hienas retrocedieron, con las colas entre las patas. Incluso los furtivos se estremecieron, dudando si quedarse o huir. En ese instante, la hembra miró a Samuel con una mirada penetrante. No se apartó ni embistió. Por un latido, pareció estar juzgando su alma, decidiendo si era digno de confianza. Samuel dio un paso adelante, susurrando palabras de aliento al perro, con la mano extendida. El pastor gimió, reuniendo las últimas fuerzas, y justo cuando Samuel lo alcanzó, la hembra hizo lo impensado, se apartó. Por un solo instante, sin aliento, hombre y bestia estuvieron juntos, no como enemigos ni rivales, sino como protectores. Samuel alzó al perro en brazos, su peso más frágil de lo que esperaba. La hembra observó, con los ojos dorados sin parpadear. Los guardaparques gritaron, «¡Vamos, ahora!», mientras las hienas se reagruparon y la camioneta de los furtivos aceleró hacia el caos. Samuel corrió, sosteniendo al pastor con el corazón a mil. Detrás, los pumas cerraron filas firmes frente a la amenaza creciente, demostrando que en ese día eligieron la misericordia sobre el instinto. Pero la lucha por sobrevivir estaba lejos de terminar. Samuel corrió como si su vida dependiera de eso, abrazando al pastor alemán contra su pecho. El perro estaba débil pero vivo, con la cabeza apoyada en el brazo de Samuel, ojos entrecerrados. Detrás, la hembra permaneció al borde del claro, su cuerpo una barrera entre las hienas que retrocedían y los guardaparques. El macho dio vueltas, rugiendo de nuevo. Un desafío, una advertencia, una promesa de que hoy no habría presa fácil. Los turistas en la camioneta miraban en silencio, atónitos, mientras Samuel pasaba a toda velocidad, sus botas golpeando la tierra seca. Un guardaparques se adelantó para cubrirlo, levantando el rifle de dardos, escaneando la hierba. Otro agitó frenéticamente la mano hacia la camioneta de los furtivos que se acercaba, gritando en quechua, con la voz quebrada por la urgencia. Los furtivos vacilaron, dudando cómo proceder. La presencia de guardaparques armados y un puma agitado hacía que el riesgo de enfrentamiento fuera alto. Aún así, acercaron su vehículo, con los ojos entrecerrados, calculando. Samuel gritó por encima del hombro, «¡Lleven al perro al jeep médico, ahora!». Le entregó al pastor a un guardaparques, quien lo cargó con cuidado, envolviéndolo en una lona limpia. El perro gimió suavemente, pero no se resistió. Los furtivos aceleraron, levantando polvo mientras intentaban rodear la escena. El macho cargó por el camino de la camioneta, melena erizada, mandíbula abierta en una muestra de furia. El vehículo frenó en seco, los hombres dentro paralizados por el desafío primitivo. Vacilaron solo un segundo, luego retrocedieron, con los neumáticos chillando mientras se alejaban entre nubes de polvo. Los turistas soltaron un suspiro, tomando fotos con las manos temblorosas. «¿Ese puma nos acaba de salvar?», susurró uno. «Salvó a todos», murmuró Samuel sin aliento, con la adrenalina a tope. Con el peligro inmediato pasado, los guardaparques subieron al pastor alemán a la parte trasera de su camioneta, el equipo médico ya empezando los primeros auxilios, limpiando heridas, controlando la deshidratación, escuchando el latido lento y débil. La hembra se quedó, observando cada movimiento. Dio una vuelta alrededor del lugar donde el perro había estado. Luego se sentó y lamió su pata sin apartar la mirada de los guardaparques. El macho se situó a su lado, su vínculo evidente incluso para quienes poco saben de animales salvajes. Por un momento,
Parecían guardianes, no depredadores, una pareja de centinelas silenciosos que contenían el caos del mundo. Samuel dio órdenes rápidas. Nos movemos ya, antes de que hienas o furtivos intenten de nuevo. Mantengan vigilancia sobre los pumas. Nada de movimientos bruscos. La caravana de camionetas se puso en marcha, con los motores en bajo revoluciones. Los turistas, conmocionados pero asombrados, vieron cómo los pumas se fundían en la hierba, desapareciendo como fantasmas. Incluso las hienas mantuvieron distancia, amedrentadas por la extraña alianza del día. Pero al alejarse hacia el lodge, la tensión no desapareció. En la camioneta médica, el perro se movía entre la consciencia y el sueño. Una joven veterinaria, Miriam, checaba su pulso, susurrándole palabras de ánimo mientras trabajaba. «Aguanta, chico. No te vamos a perder ahora». Le puso un suero, vendó sus patas sangrantes y lo cubrió con una manta. La respiración del perro se estabilizó, sus ojos se abrieron por un instante, llenos de confianza. Samuel iba en la camioneta de adelante, mirando hacia atrás una y otra vez. Sabía que la naturaleza no se rinde tan fácil, los furtivos podrían seguirlos, y los depredadores podrían regresar cuando el peligro inmediato pasara. Pero su miedo más grande era más simple. El pastor alemán estaba frágil, sus heridas eran graves. Aunque lo rescataran, la supervivencia no estaba garantizada. Al llegar al lodge, los radios chisporrotearon. Puerta asegurada. Equipo médico listo. ¿Algún signo de persecución? Samuel respondió. Todo claro por ahora. Preparen la clínica. Este perro quiere vivir, pero se está apagando rápido. Llegaron al lodge cuando el sol comenzaba a ocultarse, pintando el horizonte de sangre y oro. Los guardaparques alzaron al perro con cuidado desde la camioneta, llevándolo a la clínica donde Miriam y 2 asistentes se pusieron en acción. Los líquidos intravenosos caían, las heridas se limpiaban, y las peores quemaduras por la soga recibían tratamiento. El pastor gimió una vez, luego se relajó, confiando en esos extraños humanos como había confiado en los pumas. Afueras, Samuel daba el informe a los guardaparques y turistas que no podían dejar de contar lo que habían visto. La historia corrió rápido. 2 pumas que salvaron a un perro, humanos que arriesgaron todo para honrar ese acto de misericordia. Pero no todas las amenazas habían desaparecido. Un guardaparques regresó con los ojos oscuros. Los furtivos siguen cerca. Vieron demasiado. Saben que tenemos al perro. Samuel asintió con gravedad. Mantengan las puertas cerradas esta noche. Doble vigilancia. Adentro, el pastor dormía finalmente seguro, al menos por ahora. Pero cuando cayó el crepúsculo y la naturaleza volvió a presionar contra los muros del lodge, todos sabían que este milagro apenas comenzaba, porque al caer la noche sobre la llanura, las líneas entre amigo y enemigo, salvaje y domesticado, nunca habían estado tan borrosas, y la batalla por la vida del pastor estaba lejos de terminar. La llanura nocturna era un mundo transformado. Las sombras se acumulaban bajo los algarrobos, y la hierba susurraba secretos que solo el viento podía oír. Dentro del lodge, las luces brillaban suavemente, proyectando siluetas alargadas por el patio. El aire olía a desinfectante y tierra, con un toque metálico de esperanza y miedo. En la clínica, Miriam y su equipo seguían atentos. El equipo trabajaba en la oscuridad. El pastor alemán, al que el personal había bautizado como Tano, dormía inquieto, con la respiración superficial pero constante. Cada hora, Mariana le tomaba la temperatura, ajustaba sus líquidos y le susurraba palabras tranquilizadoras. Apuntaba notas: deshidratación, cortes, signos tempranos de infección. Pero el mayor peligro era el shock, un enemigo silencioso que podía arrebatarle la vida en cualquier momento. Santiago no dormía. Patrullaba los alrededores con 2 guardabosques, los rifles colgados a la espalda, ojos atentos al movimiento entre la maleza. La imagen de la camioneta de los cazadores furtivos lo perseguía. Esos hombres habían visto demasiado, y en esa noche sin ley,
La codicia pesaba más que la decencia. Las radios del Lodge estaban activas con advertencias. 2 vehículos detectados dando vueltas por el perímetro lejano, con las luces apagadas, solo el ronroneo bajo de los motores delataba su presencia. Adentro, los turistas se agrupaban, repasando en voz baja lo ocurrido durante el día. La huésped más joven, Julieta, revisaba su cámara, repitiendo una y otra vez las imágenes. Leones liberando a un perro, hienas dispersándose, la improbable alianza entre depredador y presa. Susurró: si no lo hubiera visto con mis propios ojos, hubiera pensado que era un cuento de hadas. Santiago revisó las cerraduras por tercera vez. Encontró a Mariana en la clínica, su rostro cansado pero firme. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «Está peleando», respondió ella. «Pero necesita descansar. Nada de estrés esta noche o lo perderemos». Santiago asintió con gravedad. «Haremos todo lo posible, pero prepárate para cualquier cosa». Las horas se hicieron eternas. Los guardabosques mantuvieron sus puestos, ojos atentos a cualquier destello más allá de la cerca. En la oscuridad, un rugido de león resonó, profundo, solitario, un recordatorio de que la naturaleza seguía vigilando y esperando. Por un instante, Santiago se preguntó si los leones también sentían el peligro, si su intervención había despertado en ellos la conciencia del destino de Tano. Cerca de la medianoche, un golpe sordo rompió el silencio. Las radios crepitaban. Movimiento en la cerca este. Luces apagadas. 2 hombres armados. La adrenalina de Santiago se disparó. Señaló para pedir refuerzos y corrió hacia la clínica, el corazón a 1000. «Mariana, quédate dentro. Cierra con llave. Si pasa algo, métete debajo del escritorio con el perro. No abras a nadie que no sea yo o los guardabosques». Ella asintió, el miedo visible en su mirada, pero más fuerte la determinación. Apagó las luces de la clínica, sumiendo la habitación en la oscuridad. Solo el sonido suave e irregular de la respiración de Tano llenaba el espacio. Afueras, los guardabosques se desplegaban, rifles listos, linternas recorriendo la sabana. Santiago se agazapó detrás de un pilar de concreto, escuchando. Captó el crujir de pasos sobre la grava, murmullos en un idioma que apenas entendía. Una sombra apareció cerca de la ventana de la clínica. Mariana se pegó a la pared, con el corazón en la garganta. Sintió un golpecito, una prueba lenta y deliberada contra el vidrio. Tano se movió, sintiendo su miedo, pero sin fuerzas para ladrar. El golpeteo se intensificó. Una silueta pasó, la luz de una linterna cortando la oscuridad. Santiago dio la señal a los guardabosques. «Alto, esperen al disparo claro». Pero entonces, del otro lado de la cerca, un sonido emergió, bajo, gutural e inconfundible. Un rugido de león. Los furtivos se paralizaron. Uno maldijo, otro retrocedió, escudriñando la noche. El rugido fue seguido por movimiento, 2 figuras deslizándose por la hierba, ojos dorados reflejando la luz tenue. El león y la leona, guardianes de la noche, habían regresado. Su presencia, etérea y aterradora, provocó pánico entre los intrusos. Salieron disparados, dejando caer una barra metálica mientras corrían, pisando piedras y raíces en la desesperada huida. Los guardabosques persiguieron hasta justo antes del matorral. Santiago dio la señal de todo en calma. Se acercó a la cerca, observando a los leones que daban vueltas al perímetro, sin cazar ni atacar, solo vigilando. Dentro de la clínica, Mariana exhaló las piernas temblando. Miró a Tano, quien la devolvía la mirada, con un destello de luz en sus ojos cansados. «Sigues aquí», susurró, una lágrima rodando por su mejilla. Afueras, Santiago cruzó la mirada con la leona a través del enrejado. Por un momento, sintió una conexión más allá del instinto, forjada en el fuego de la supervivencia y algo parecido a la confianza. Pero el amanecer estaba lejos, y cada sombra aún guardaba peligro. Porque incluso los milagros deben sobrevivir la noche, y mientras reinara la oscuridad, la frágil alianza entre hombre, perro y león
sería puesta a prueba una y otra vez. El amanecer se deslizó sobre la sabana con suaves pinceladas de rosa y dorado, pintando el lodge y sus cansados habitantes con luz esperanzadora. Tras una noche de tensión e incertidumbre, cada bocanada de aire fresco se sentía como una bendición. La amenaza había pasado, por ahora, pero ninguno se atrevía a creer que lo peor ya había terminado. Mariana se secó los ojos cansados cuando los primeros rayos tocaron la ventana de la clínica. Revisó los signos vitales de Tano. La temperatura se mantenía estable, el latido menos irregular. Bebió unos sorbos de agua de sus manos y rozó su muñeca como agradecimiento. La esperanza revoloteó en su pecho. No estaba fuera de peligro, pero por primera vez se permitió creer que podría sobrevivir. Santiago regresó a la clínica, el rostro marcado pero con ojos brillantes de alivio. «Pasamos la noche», susurró, cuidando de no romper la tranquilidad. Mariana asintió. «Está más fuerte hoy. La infección no empeora. Creo que quiere vivir». «Bien», dijo Santiago con voz cargada. «Se merece esa oportunidad». Afueras, el lodge bullía. Los turistas, incapaces de dormir, se agrupaban en el comedor compartiendo café y relatos. La historia de la intervención de los leones se había extendido entre el personal. Lo que empezó en incredulidad ahora se contaba con asombro. Algunos lo llamaban un milagro. Otros simplemente negaban con la cabeza, admitiendo que la naturaleza tenía más secretos de los que jamás habían comprendido. Pero la sensación de seguridad era frágil. Los guardabosques reportaron nuevas huellas de neumáticos en la cerca lejana, prueba de que los cazadores furtivos no se habían ido lejos. Las patrullas se duplicaron y Santiago reunió al equipo. «Saben lo que pasó aquí. Pueden buscar venganza o al perro. No bajaremos la guardia». Mariana observó a los leones desde la ventana de la clínica. Al amanecer, se habían quedado cerca de la cerca, sin cazar ni amenazar, solo vigilando, como asegurándose de que Tano hubiera sobrevivido. Cuando los primeros rayos tocaron la hierba, la leona cruzó la mirada con Mariana un instante antes de alejarse, perdiéndose en el campo dorado. Fue como una promesa silenciosa. «Nosotros lo trajimos hasta aquí. Ahora es tu turno». Al mediodía, Tano logró mantenerse de pie unos momentos, tambaleándose en piernas temblorosas antes de caer en brazos de Mariana. La pequeña victoria provocó aplausos entre el personal e incluso algunos turistas, con rostros esperanzados pegados al vidrio. Santiago sonrió por primera vez en días, pero el mundo exterior se acercaba. Un periodista local, alertado por un video de un turista, llegó al lodge. Poco después, llegaron cámaras pidiendo ver al perro Milagro y sus guardianes leones. Santiago intentó mantenerlos alejados, preocupado por el estrés de Tano y la atención no deseada que podría traer más peligro. «No somos un zoológico», les dijo a los reporteros. «Este animal necesita descansar. Denle tiempo». Mariana hizo todo lo posible por proteger a Tano del caos. Instaló un pequeño recinto en la parte trasera de la clínica para que pudiera recuperarse en paz, lejos de miradas indiscretas. Pasaba horas a su lado, leyendo en voz alta un libro viejo. Su voz calmada los tranquilizaba a ambos. Pero la paz fue efímera. Esa tarde, llegó la noticia por radio. Otro animal fue encontrado muerto cerca del límite oeste, disparado y abandonado. Los furtivos enviaban un mensaje. «Podemos llegar hasta ustedes. No pueden protegerlos a todos». Santiago apretó la mandíbula. Reunió a los guardabosques. «Estamos unidos, humanos, leones, perros. Protegemos lo nuestro. No podemos dejar que el miedo nos gobierne». En los días siguientes, el lodge se convirtió en una fortaleza. Patrullas armadas, puertas reforzadas, toque de queda para los huéspedes. El milagro del rescate de Tano se volvió un grito de unión, pero también un blanco. Algunos huéspedes se fueron antes, incapaces de soportar la tensión. Otros se quedaron, inspirados por lo que habían vivido. Pero para Mariana, todo se reducía a un solo objetivo: mantener a Tano con vida. Puso el alma en su cuidado, durmiendo junto a su pequeño corral, despertando con cada gemido.
Lo cuidó durante las fiebres, lo animó en los retrocesos, lloró en privado cuando el miedo la vencía. Santiago traía novedades cada mañana, sobre los leones, las patrullas, el mundo allá afuera. Los leones siguen cerca, reportaba, siempre al borde, como si esperaran algo. Algunas tardes, al caer el crepúsculo y la sabana brillar, Mariana veía a la leona en la cerca, ojos dorados reflejando la última luz del día. Era como una conversación muda. Hicimos lo nuestro, ¿harás lo tuyo? Y cada vez que Tano levantaba la cabeza, cruzaba la mirada con Mariana y movía la cola. Aunque sea un poco, ella encontraba su respuesta. Pero las amenazas eran reales y también el precio de la esperanza. En el quinto día, cuando Tano dio sus primeros pasos firmes en el patio, un disparo rompió el aire desde más allá de la cerca. Todos se paralizaron. Santiago gritó, «¡Agáchense! ¡Adentro, rápido!». Mariana agarró a Tano y corrió hacia la clínica, mientras afuera estallaba el caos. Porque en la sabana, cada milagro se gana. Y para mantener viva la esperanza, Mariana y Santiago tendrían que enfrentar la prueba más oscura de la naturaleza hasta ahora. Caminar de nuevo, más lento pero con más fuerza, la cola erguida un poco más con cada paso. Mariana dormía mejor, aunque mantenía un oído atento a la noche, al tosido de un puma, al crujir de la bota de un cazador furtivo, al murmullo inquieto de la selva. El pueblo cercano se reunió para una celebración en honor a los guardabosques, al equipo médico y sobre todo a los pumas. En la entrada del albergue construyeron un pequeño monumento, una talla de un puma y un perro lado a lado, con la inscripción «El valor no conoce especie». Pero mientras la alegría se extendía, también lo hacían los rumores. Se reportaban nuevos movimientos de cazadores furtivos en la región. Visitantes ofrecían dinero por una foto de cerca. Los funcionarios de vida silvestre, más insistentes que nunca, presionaban para tener acceso a los pumas. Aquella noche, mientras Mariana se sentaba junto a Koda en el tranquilo patio, una brisa fría recorrió la hierba. Miró las estrellas y luego el perfil oscuro de la selva más allá de la cerca, con el corazón pesado, porque aunque la esperanza florecía, el peligro y la desconfianza acechaban en el borde de la luz del fuego. Y Mariana sabía que proteger a Koda, a los pumas y al frágil milagro que todos habían compartido, requeriría algo más que coraje. Necesitaría unidad, sacrificio y una confianza que solo se gana en la naturaleza. La tensión pesaba sobre el albergue como una tormenta baja y constante. Al final de la semana, la frágil paz por la que Mariana y Samuel habían luchado parecía estar siempre amenazada. Cada mañana la multitud frente a las puertas del albergue crecía. Periodistas, viajeros curiosos, locales ansiosos por un milagro o un espectáculo. Fotógrafos escondidos en la selva con teleobjetivos, esperando captar a los pumas y a Koda juntos. Los cazadores furtivos, aunque derrotados una vez, no habían desaparecido. Los guardabosques encontraron nuevas trampas cerca de la propiedad y Samuel reportó huellas de neumáticos en el polvo más allá del perímetro. Las patrullas nocturnas se duplicaron, pero el miedo nunca desapareció del todo. Una noche, un guardabosques encontró una advertencia pintada en un árbol, un símbolo tosco que los cazadores usaban para marcar objetivos. Era un mensaje: no hemos olvidado. Adentro, el debate sobre los pumas seguía encendido. Llegaron funcionarios de conservación sin avisar, con formularios y justificaciones científicas. Tenemos que ponerles un chip, insistió el biólogo principal. Si queremos entender su comportamiento, hay que observarlos. De lo contrario, perderemos una oportunidad única. Mariana negó con la cabeza. Y si rompen su confianza, puede que nunca los volvamos a ver. El funcionario presionó. Si se niegan, podrían ser responsables del próximo ataque. La gente tiene derecho a saber si estos pumas son seguros. Samuel apoyó a Mariana. Han mostrado más misericordia que muchos hombres. Déjenlos en paz. Pero la decisión no estaba en sus manos. Las autoridades planearon una operación de tranquilización y colocación de collares para el amanecer siguiente. La noticia corrió rápido. Algunos del personal celebraron, otros se preocuparon.
recordando historias de animales que enloquecen por la interferencia constante. Al caer el sol, la atmósfera en el albergue era tensa y dividida. Algunos huéspedes empacaron para irse temprano, inquietos por la amenaza creciente y la incertidumbre. Otros se quedaron para debates nocturnos alrededor del fuego, discutiendo sobre la responsabilidad humana y los derechos de los animales salvajes. Koda, ajeno a las discusiones, se concentraba en su recuperación. Ya podía cruzar el patio, moviendo la cola con más seguridad. Mariana intentaba sonreír para él, aunque las líneas de preocupación se profundizaban en su rostro. Cada vez que la radio crepitaba o aparecía un extraño, se tensaba, temerosa de que algo o alguien rompiera el hechizo que los pumas habían creado. Aquella noche, la selva estaba inquieta. La luna llena iluminaba la planicie con plata, y cada sonido parecía amplificado. El aullido de un zorro, el susurro del viento, la tos lejana de un puma. Mariana se quedó despierta, sentada junto a Koda en la cerca, sintiendo cómo el mundo la presionaba desde todos lados. Pasada la medianoche, una figura se acercó. Un guardabosques joven, nervioso y sin aliento. «Vimos movimiento más allá de la puerta norte», susurró. 3 hombres, tal vez más, armados. Samuel se unió a ellos con el rostro serio. «No podemos pelear contra todos. Si quieren entrar, encontrarán la manera. No podemos permitir que lastimen a los pumas», dijo Mariana. Ni a Koda, ni a nadie. Juntos se movieron en silencio, revisando cerraduras, alertando al personal, preparándose para lo peor. Los guardabosques se dispersaron, radios susurrando en la oscuridad. Las horas pasaron lentamente. Entonces, justo antes del amanecer, luces de faros destellaron a lo lejos. 2 camionetas. Los cazadores estaban de vuelta, más audaces que nunca, probablemente esperando que la operación científica distrajera a todos y les diera una oportunidad. Al acercarse los vehículos a la cerca exterior, Samuel dio la alarma. Los guardabosques corrieron a sus puestos, se dispararon tiros al aire y por un momento tenso pareció que estallaría una guerra total. Koda ladró débilmente desde la clínica, percibiendo el miedo y la urgencia. Pero entonces, en la neblina matutina, aparecieron los pumas, majestuosos, furiosos y sin miedo. Se plantaron entre el albergue y las camionetas, con la melena erizada y ojos como brasas en la penumbra. Los cazadores dudaron. Uno apuntó con un arma, pero la puma rugió, enviando escalofríos a todos. Los furtivos, nerviosos, dispararon un tiro de advertencia y huyeron hacia la selva, motores rugiendo dejando solo polvo y ramas rotas. En el caos, los funcionarios prepararon sus rifles con dardos tranquilizantes. Samuel gritó: «¡Esperen! ¡Déjenlos ir! Den tiempo a los pumas para que se alejen». Pero su advertencia llegó tarde. Un dardo voló y dio en la grupa del puma macho. Este tropezó, rugiendo confundido, y cayó pesadamente en la hierba. La puma lo rodeó, desesperada, intentando morder el aire, con los ojos desorbitados. Mariana se abrió paso entre los científicos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Prometieron que no harían daño», gritó. Los funcionarios, conmocionados, le aseguraron que el medicamento era seguro. «Se despertará en pocas horas. Tenemos que marcarlo antes de que se vaya». Pero la confianza, esa confianza frágil e imposible, se rompió. La puma caminó nerviosa durante horas, rechazando comida y agua, sin acercarse ni a Koda ni al albergue. Mariana observó, con el corazón destrozado, cómo el lazo que había cambiado todo amenazaba con deshacerse en un solo acto irreversible. Y cuando los primeros rayos del sol tocaron la selva, nadie sabía si los pumas volverían, o si el milagro que los había unido se perdería para siempre. El sol salió pesado y lento, proyectando largas sombras sobre la selva. En el patio trasero del albergue, el ambiente era sombrío. Las voces quedaban en susurros, los gestos, vacilantes. El puma macho permanecía inmóvil en la hierba alta, bajo los efectos del tranquilizante. La puma femenina deambulaba ansiosa a su alrededor, ignorando la comida que dejaban los guardabosques y evitando a cualquier humano que se acercara.
Mariana miraba desde detrás de la cerca, abrazando a Koda con fuerza. Él estaba inquieto, cojeando de un lado a otro junto al alambre, con los ojos fijos en los pumas, como si percibiera la tensión y el dolor en el aire. Cada vez que la puma gruñía o caminaba nerviosa, Koda gemía y se pegaba más a Mariana. El personal estaba dividido. Algunos culpaban a los científicos. Rompieron el hechizo. Los pumas nunca volverán a confiarnos. Otros defendían la operación, argumentando que era por un bien mayor. Ahora podemos protegerlos de los cazadores furtivos, insistía el biólogo principal, aunque su voz traicionaba dudas. Nadie mencionaba la mirada de la puma, salvaje y traicionada, mientras intentaba despertar a su compañero. Samuel intentó unir a todos. Reunió a guardabosques, personal y funcionarios en un círculo tranquilo junto al fogón. «Tenemos una elección», dijo, con voz firme pero cansada. «Podemos dejarnos dominar por el miedo, intentar controlar todo y tratar la naturaleza como si fuera nuestra, o podemos dar un paso atrás, mostrar respeto y tratar de recuperar lo que se perdió». Nadie habló por un largo rato. La sensación de derrota era palpable. Los cazadores aún estaban ahí afuera. Los pumas quizá nunca regresarían. La historia de Koda, antes un faro de esperanza, ahora parecía frágil, una chispa amenazada por cada soplo de desconfianza. A medida que avanzaba la mañana, los medios se juntaban en las puertas, hambrientos de imágenes del después. Los dueños del albergue discutían sobre responsabilidades legales. Las donaciones para el fondo de rescate disminuían. Algunos seguidores desanimados por la noticia de la tranquilización. Las redes sociales, antes llenas de esperanza y asombro, ahora se llenaban de ira, escepticismo y reproches. Mariana se encerró en sí misma, pasando cada momento con Koda. Observaba a la puma durante horas, esperando una señal de que el vínculo pudiera repararse. Koda, percibiendo su angustia, apoyaba la cabeza en su regazo, brindándole el mismo consuelo silencioso que ella le había dado a él. Por la tarde, el puma macho comenzó a moverse. Aturdido y confundido, intentó levantarse y volvió a caer. La puma lo acarició con el hocico, gimió suavemente y al fin, con cautela, aceptó agua de un tazón colocado justo fuera del alcance de los científicos. Nunca apartó la mirada de los humanos. Samuel se acercó a Mariana cerca de la clínica. «Tenemos que demostrarles confianza, no solo hablar de ella», dijo. «Los funcionarios están empacando, saben que se pasaron de la raya». Mariana asintió. «¿Y los cazadores?» «Vamos a intensificar las patrullas. Los locales también están ayudando. Nadie quiere perder lo que tuvimos, no después de todo lo que vimos». Esa noche, Samuel reunió al personal y a los ancianos del pueblo. Alrededor del fuego, las voces hablaron con nueva claridad. «Tenemos que proteger a los pumas, sí, pero también su dignidad. Si convertimos este lugar en un circo, todos perdemos». Otros propusieron crear un fideicomiso de vida silvestre, gestionado por la comunidad, no por autoridades lejanas, para que el destino de los animales y la tierra estuviera en manos de quienes realmente se preocupan. Mariana se encontró hablando, con voz temblorosa pero decidida. «Ellos salvaron a Koda cuando nadie más lo haría. Nos confiaron terminar lo que empezaron. Les debemos honestidad, paciencia y valor». Uno de los ancianos, con el rostro marcado por los años y el sol, asintió. «La naturaleza no es un cuento para turistas, es una promesa y una prueba. Si la honramos, ella nos honrará a nosotros». Esa noche, bajo la luna llena, Mariana llevó a Koda hasta la cerca. La puma los observaba, con los ojos brillando en la oscuridad. Por primera vez desde el dardo, no gruñó. En cambio, se sentó y miró con la cola enrollada alrededor de sus patas. El puma macho, aún débil, logró levantar la cabeza, parpadeando ante la extraña pareja al otro lado de la cerca. Mariana se arrodilló y habló en voz baja, sin saber si sus palabras serían entendidas. «Lo sentimos. Haremos mejor las cosas. Este es su hogar tanto como el nuestro». Koda ladró, un sonido bajo y tentativo, más saludo que advertencia.
La puma inclinó la cabeza, escuchando. Por un momento, la noche fue tranquila, la paz pendiendo de un hilo. Pero cuando el amanecer amenazaba con romper la oscuridad, la radio de Samuel crepitó. Actividad sospechosa cerca del límite sur. Necesitamos ayuda, ya. La amenaza no había terminado. El valor para sanar la ruptura tendría que ir de la mano con el valor para defender lo que todos amaban. Mientras Mariana, Samuel, Koda y la comunidad se apresuraban a enfrentar el nuevo peligro, sabían que esta vez la lucha no era solo por sobrevivir, sino por la posibilidad misma de confiar entre hombre, perro y la naturaleza indómita. La alarma fue más que un sonido, un llamado a las armas, resonando en la madrugada como si toda la selva sintiera su urgencia. Mariana y Samuel se pusieron en acción. Los guardabosques tomaron sus rifles, los vecinos corrieron a unirse, e incluso los huéspedes más escépticos del albergue ofrecieron ayudar en lo que pudieran. Las noticias eran malas. Varios cazadores, mejor organizados esta vez, cortaban la cerca del límite sur bajo la oscuridad. Habían calculado su ataque con precisión, sabiendo que las patrullas serían escasas por ese lado, pensando que el miedo y la división retrasarían la respuesta. Pero subestimaron lo que puede ser una comunidad tras presenciar un milagro. Samuel tomó el mando, dividiendo a los voluntarios en equipos. Mariana se quedó junto a la clínica, con Koda a su lado, lista para ayudar a los heridos o correr si todo fallaba. Los ancianos del pueblo coordinaban con los guardabosques, montando barricadas y puestos de vigilancia a lo largo de los senderos. Las radios zumbaban con estrategias susurradas y voces ansiosas. La tensión era eléctrica. Todos sabían lo que estaba en juego, no solo Koda, ni solo los pumas, sino la frágil alianza que había dado esperanza a tantos. En el límite sur sonaron los primeros disparos. Los cazadores tenían rifles automáticos disparando al aire para ahuyentar a los guardabosques y dispersar a la fauna. Sus faros abrían heridas brillantes en la oscuridad. El rugido de sus camionetas se alzaba sobre la hierba temblorosa, pero esta vez la comunidad estaba lista. Los guardabosques aguantaron, cubriéndose tras montículos de termitas y troncos caídos. Los vecinos usaron cohetes y tambores para crear confusión, enviando ráfagas de sonido que resonaban por la selva. Incluso algunos turistas mayores, impulsados por la adrenalina, se unieron ayudando a cargar suministros o a pasar mensajes. Samuel reptó entre la hierba, con el corazón latiendo fuerte, radio pegada al oído. «Se están moviendo hacia la puerta norte», susurró. «Quieren a los pumas o a Koda. No podemos dejarlos pasar». En el albergue, Mariana estaba con Koda, con las manos temblorosas, rezando por el sonido de pasos, de Samuel, de los guardabosques, de alguien amigo. Miraba la selva, la silueta tenue de la puma caminando justo fuera de la luz, guardiana silenciosa de la noche. De repente, un estruendo. Una camioneta rompió un sector débil de la cerca, con luces cegadoras. Dos cazadores saltaron, armas listas, gritando en un idioma que Mariana no entendía. Los guardabosques respondieron al instante. Disparos de advertencia resonaron. Uno de los furtivos disparó hacia la clínica, rompiendo vidrios, haciendo que Mariana y Koda buscaran refugio. Entonces, un rugido, tan cerca que parecía sacudir los huesos de la tierra. La puma, salvaje y furiosa, embistió a los intrusos, su melena iluminada por los faros de la camioneta. Los furtivos se paralizaron. Uno dejó caer su arma. El otro disparó un tiro alocado que no dio en el blanco. La puma no atacó, pero se plantó entre los hombres y el albergue. Su sola presencia convirtió el coraje en terror. Desde la selva, el puma macho apareció, aún débil pero decidido, uniéndose a su compañera en un frente unido. Los cazadores, al ver la muerte en sus ojos, huyeron, uno tropezando y cayendo, el otro escapando apenas entre la maleza enmarañada. Los vecinos avanzaron, capturando al furtivo caído y desarmándolo. Los guardabosques revisaron el perímetro, deteniendo al resto de la banda mientras las sirenas policiales aullaban a lo lejos. La comunidad había resistido y ganado. En el silencio sorprendido que siguió,
Mariana salió de la clínica, con Koda a su lado, ambos temblando pero ilesos. Miró a los pumas, todavía vigilantes, todavía salvajes, todavía libres, y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Los huéspedes y vecinos se juntaron bajo la luz del amanecer, una multitud unida por el asombro, el cansancio y el alivio. El dueño del albergue, que había dudado, lloraba abiertamente. Los ancianos apretaban las manos de Samuel, murmurando oraciones de agradecimiento en su lengua. El puma macho, temblando de esfuerzo, fijó sus ojos dorados en Mariana y Koda. Luego, lentamente, se volvió y condujo a su compañera de vuelta a la hierba alta. Su labor había terminado. El milagro, duro y frágil, había superado una última prueba. La policía apresó a los últimos cazadores. La noticia corrió rápido. Comunidad derrota ataque armado, salvados por los pumas. Pero quienes estuvieron allí entendían una verdad más profunda. La misericordia, la confianza y el coraje habían ganado el día. Samuel encontró a Mariana cuando el sol asomaba en el horizonte. La abrazó a ella y a Koda, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo logramos», susurró. «Todos lo hicimos». Pero incluso en la victoria, el costo era claro. Los pumas habían arriesgado todo para estar junto a los humanos y al perro. Su salvajismo, su dignidad y su confianza eran los mayores regalos y los más delicados. Mientras el pueblo se reunía para una celebración al amanecer, Mariana se arrodilló junto a Koda, mirando el horizonte. Se preguntó si volvería a ver a los pumas alguna vez, o si la naturaleza, habiendo dado tanto, elegiría mantener su distancia otra vez. Cuando los primeros rayos del sol disiparon las sombras, Mariana comprendió que la pregunta más difícil seguía siendo: ¿podrían realmente honrar el milagro que habían presenciado? ¿O el miedo y el orgullo humano lo condenarían a quedar solo en leyenda? El sol se levantó sobre la selva como una promesa renacida. Tras una noche de violencia y miedo, el amanecer trajo una paz frágil, nacida no solo de la supervivencia, sino de la confianza recuperada. Mariana se sentó en silencio en la veranda del albergue, con Koda descansando la cabeza en su regazo. Alrededor, el mundo despertaba. Canto de aves, el susurro de las hojas, el lejano rugido de pumas regresando a su lugar. La naturaleza les había dado un regalo, uno que nunca podría darse por sentado. Samuel se acercó con una taza de café recién hecho. «Hiciste algo increíble», dijo en voz baja. «No solo salvar a Koda, sino ayudar a construir un puente entre dos mundos». Mariana sonrió con los ojos brillantes de lágrimas. «No fui solo yo, fuimos todos, los pumas, los guardabosques, los vecinos, incluso Koda». El pastor alemán levantó la cabeza, la lengua colgando en un jadeo satisfecho. Sus ojos se encontraron con los de Mariana, llenos de gratitud y fuerza tranquila. Esa mañana, el albergue reunió a vecinos, personal, turistas y autoridades bajo el vasto cielo latinoamericano. Se compartieron historias, se cantaron canciones y se hicieron promesas para proteger el delicado equilibrio entre lo humano y lo salvaje. Un anciano se adelantó con voz profunda y firme. «Hemos visto que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de mantenerse firme a pesar de él. Esta tierra es nuestro hogar, para pumas y perros, para gente y para sueños». La multitud estalló en aplausos, voces elevándose en un coro de esperanza. Mariana miró hacia el horizonte donde los pumas se habían perdido en la hierba dorada. Sintió una paz profunda asentarse en su corazón. El milagro no había sido un acto único, sino una serie de elecciones, de animales y humanos por igual, para confiar, proteger y sanar. Más tarde ese día, Samuel recibió noticias de los conservacionistas. Los pumas no serían marcados ni collares colocados. En cambio, su territorio sería respetado, monitoreado con cuidado, y su historia compartida como un símbolo un testimonio de lo que es posible cuando honramos lo salvaje. Koda siguió mejorando, sus heridas sanando y su espíritu elevándose. Se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio vivo de que,
incluso en los lugares más duros, la esperanza puede florecer. Valentina escribió el primero de muchos artículos, contando la historia verdadera, no solo del rescate, sino de la frágil y feroz alianza entre especies que lo hizo posible. Sus palabras se difundieron lejos e inspiraron a otros a mirar más allá del miedo y la división. Al caer la tarde, Valentina, Sebastián y Koda volvieron a estar junto a la cerca. La leona apareció en silencio, sus ojos reflejando la última luz del día. El macho la siguió, ahora más fuerte, un guardián silencioso regresando a su territorio. Se observaron mutuamente, humanos y criaturas salvajes unidos por un entendimiento tácito. En ese momento, Valentina supo que la historia no solo trataba de salvar a un perro o de combatir a los cazadores furtivos. Se trataba de elegir vivir con respeto, humildad y amor por todas las criaturas. La sabana se extendía ante ellos, vasta y eterna, y por primera vez se sentía como hogar, porque a veces los mayores milagros no están en cambiar el mundo, sino en aprender a vivir en él, lado a lado, con el corazón abierto y las manos firmes. El sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la sabana dorada, como si el mundo contuviera la respiración. El aire estaba cargado de tensión y expectativa. Koda, el pastor alemán, yacía débil pero vivo, descansando bajo la sombra de una acacia, mientras los leones, el macho con su melena majestuosa y la leona, ágil y vigilante, custodiaban cerca. Durante días, este trío improbable se había convertido en símbolo de una alianza frágil entre lo salvaje y lo domesticado, entre depredador y protector. Pero ahora, con el peligro acercándose, la verdadera prueba estaba por comenzar. A lo lejos, el rumor grave de motores rompió el silencio. Los cazadores furtivos, regresando con armas más potentes y en mayor número, se acercaban al claro con intención oscura. Venían a reclamar lo que creían suyo, un trofeo, una victoria. Sebastián y los guardabosques se prepararon, voces tensas pero firmes, coordinándose con la comunidad local para proteger tanto a Koda como a los leones. Pero la batalla ya no era solo entre humanos. Los leones, alertas al peligro, avanzaron, sus ojos dorados brillando con una determinación feroz. El macho rugió, un sonido tan profundo y potente que parecía hacer temblar la tierra bajo sus pies. La leona gruñó bajo, una advertencia y una promesa. Koda levantó la cabeza, débil pero decidido, firme al lado de Valentina como un guerrero junto a sus majestuosos compañeros. Cuando los furtivos se acercaron, los leones cargaron. La batalla fue un caos y una belleza entrelazados, sombras que se movían rápidas, rugidos que cortaban el crepúsculo, el crujir de disparos y los gritos desesperados de hombres y bestias. Pero los leones no luchaban por dominio, sino por misericordia. Protegían a Koda, bloqueando disparos, alejando a los intrusos del perro herido. Los guardabosques dispararon al aire para amedrentar y hacer retroceder a los cazadores. La comunidad se unió, formando un escudo humano, negándose a dejar que la oscuridad arrebatara lo que lo salvaje había protegido. En medio del conflicto, Valentina sostuvo a Koda, susurrándole palabras de fortaleza y cariño. El perro, sintiendo la valentía a su alrededor, reunió sus últimas fuerzas para mantenerse firme. Sus ojos se encontraron con los de la leona, y por un instante, el tiempo pareció detenerse, un pacto silencioso, forjado entre criaturas de mundos distintos. Cuando el polvo se asentó, los furtivos huyeron, sus planes destrozados por la feroz unidad de humanos y leones. La noche se llenó con los aullidos victoriosos y llamados de lo salvaje, y el suave jadeo constante de un perro que había sobrevivido contra todo pronóstico. Valentina miró alrededor, a los rostros humanos y felinos por igual, y supo que lo que habían presenciado era poco menos que un milagro, un recordatorio de que en el corazón de la sabana, la misericordia y el coraje pueden reescribir las reglas de la supervivencia. Porque a veces, la mayor fuerza no proviene de garras o dientes, sino de los lazos que elegimos construir y del valor para protegerlos sin importar el costo. Al amanecer sobre la sabana,
Comenzó un nuevo capítulo, no solo para Kodas, el pastor alemán, sino para todos los que fueron testigos de esta historia extraordinaria. Koda, ahora más fuerte y saludable, se movía por los terrenos del Lodge con un espíritu renovado, moviendo la cola con libertad. Se había convertido en más que un sobreviviente. Era un símbolo de esperanza, un puente entre mundos que muchos creían demasiado distantes para reconciliarse. Valentina lo observaba desde el porche, una sonrisa suave en sus labios. La leona y su compañero habían regresado a la naturaleza, sus siluetas desvaneciéndose en la hierba dorada, pero su legado permanecía, un testimonio de la compasión inesperada y la fortaleza que pueden florecer incluso en los lugares más difíciles. La comunidad alrededor del Lodge se reunió en una celebración de vida y confianza. Los niños cantaban canciones inspiradas en el valor de Koda. Los mayores hablaban sobre la importancia de respetar el delicado equilibrio de la naturaleza. Y los visitantes se marchaban no solo con recuerdos, sino con una comprensión más profunda de los misterios de lo salvaje y el poder de la bondad. Pero más allá de las celebraciones, resonaba un mensaje profundo. El verdadero coraje se encuentra en la unidad, en reconocer nuestra existencia compartida con todas las criaturas, en proteger esos lazos y en estar juntos contra amenazas visibles e invisibles. Para ti, que nos ves, esta historia es más que un relato de supervivencia. Es un llamado para recordar que, aunque el mundo parezca dividido entre salvaje y domesticado, humano y animal, todos compartimos un mismo suelo. Es un recordatorio de que la misericordia, la valentía y el amor no pertenecen a una sola especie. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quienes necesiten esperanza. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más relatos de coraje y conexión que nos recuerdan lo que significa estar verdaderamente vivos. Deja un comentario abajo. Cuéntanos alguna vez que hayas presenciado una bondad inesperada o comparte tus pensamientos sobre el vínculo entre humanos y animales. Tu voz importa. Juntos, mantengamos vivo el espíritu de la sabana en nuestro corazón, honrando el milagro de la confianza que puede cambiar mundos. Gracias por acompañarnos y recuerda, a veces, el viaje más grande es aprender a caminar juntos.